¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Es muy común que nuestro pecado y que nuestra conciencia nos acusen. Es muy común que de repente nos alejemos de Dios. Es muy común que pasen horas en nuestro día en el que no tengamos ningún pensamiento acerca de Dios. De hecho, lamentablemente para muchos es más común eso que el hecho de tener pensamientos acerca de Dios. Pero tenemos que entender esto, y esto es algo que está dando vueltas a mi cabeza en los últimos días. El ejercicio de la fe es un ejercicio de la conciencia, y es una conciencia más allá de solamente lo mental. Tenemos que empezar por lo mental, pero debemos de llegar a lo espiritual, a entender que nuestra fe es el vivir lo que creemos, el que tengamos esa verdadera conciencia, y para ello tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que lograr, y esto es algo que me recordaron el día de ayer, tenemos que lograr que nuestra fe pase de aquí hacia acá. Josué 1:8 nos dice que tenemos que estudiar la palabra constantemente, pero que tenemos que meditar en cada una de las palabras que hayamos leído, en cada una de las palabras que hayamos estudiado, cada una de las palabras que hayamos repetido o escuchado. Y ese es en donde sucede ese ejercicio, donde la fe se vuelve verdadera. Porque, y creo que he sido muy repetitivo en las últimas semanas, pero no me preocupa, creo que es importante. Nos la pasamos pidiéndole cosas a Dios que no sabemos si hará. Nos la pasamos buscando la manera de cambiar la opinión de Dios, y Dios no cambia de opinión. Él ya dio a su Hijo ya vino, su Hijo ya vivió una vida perfecta y ya murió por nuestros pecados. O sea, en otras palabras, Dios ya quiso. Ahora todo está en nuestro lado de la cancha en el momento que simplemente tenemos que dejarnos. Y tenemos que vivir de acuerdo a una conciencia y a una fe especial. Y lo voy a decir porque es especial, porque esto es importante. Dice nada más, dice en Romanos 8:39, dice: ningún poder de las alturas ni de las profundidades, de hecho nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense nada más, ni siquiera nuestro pecado nos puede alejar de Dios. Ni siquiera nuestras malas obras, ni siquiera el mal rato de conciencia que tengamos. Y cuando entendemos esto, porque esta es la parte en donde la fe se vuelve algo interesante y donde la fe se vuelve algo verdadero, es cuando más mal estemos, cuando peor estemos metidos en nuestro pecado, es cuando más exposición deberíamos de tener a Dios, y cuando más Dios anhela bendecirnos, cuando Dios más anhela ponernos en ese plano de amor, porque dice la misma Biblia, y la Biblia nos explica que al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y esto no nos está llevando a que tengamos que pecar más para que nos amen más, sino a tener ese ejercicio de que no hay nada que nos pueda alejar verdaderamente ni de la presencia, ni del favor, y mucho menos del amor de Dios. No es para que pequemos deliberadamente, eso sí es cierto. O sea, esto es para que tengamos la conciencia de que no importa nuestro pecado, de que no importa qué tan malos hayamos sido, no importa no importa la dimensión. Yo siempre lo repito, y mucha gente a veces se escandaliza cuando se los digo, pero para Dios un mentiroso y un asesino tienen el mismo peso, pues la paga del pecado en general es la muerte. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da si hablamos mentira todo el día? ¿O qué más da si asesinamos a alguien? Que espero que nunca lo haya hecho, obviamente. Pero la cuestión aquí se trata de que tengamos ese entendimiento de que Dios anhela amarnos, y el único problema está en que no nos dejamos, en que tenemos nuestro propio juicio, y perdón que se lo diga porque es algo que es importante entender. Vivimos en nuestro propio orgullo, tratando de controlar nuestro propio carácter y poniéndole nuestra propia medida a lo que es nuestra santidad y a lo que es nuestra relación con Dios. Pero no es así. Lo que Dios vaya a hacer en su vida y en mi vida no depende ni de los pastores, ni de los sacerdotes, ni de la sociedad, ni de nadie más. Depende de Cristo. Y así como dejemos a Cristo entrar a esos rincones
oscuros de nuestra alma y de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, así de limpios sabremos de ser, porque no hay otro efecto. O sea, Jesús no va a venir a ver si nos perdona, ni no va a venir a ver si nos limpia. Y fíjense, nada más ayer estaba yo haciendo un video, una transmisión en vivo en Facebook, hablaba acerca de los milagros y decía esto: cuando entendemos lo que es la fe, es pasar de la realidad a la verdad. Y fíjense nada más hasta dónde tenemos que dejar entrar a Dios. Les explicaba, si nosotros nos abocamos a la realidad, podemos decir, mi realidad es esta. Soy diabético o soy propenso a ser diabético, ni siquiera, fíjense. Soy propenso a ser diabético porque tengo una historia de diabetes en mi familia. Mi mamá, mi abuela, mis tías son diabéticas. Esa es la realidad. Fíjense nada más que dice Cristo. Dice que Jesús ya pagó por todas nuestras enfermedades. Quiere decir que aún si yo fuera a ser propenso a ser diabético, necesito dejar entrar en mi mente y en mi corazón la verdad de que soy sano por la llaga de Cristo. No porque quiera y no porque apriete los ojos y alguna otra parte de nuestro cuerpo. No. Soy sano porque Cristo vino, porque la Biblia lo dice así y porque no hay nada que lo pueda evitar más que mi propio pensamiento que no permita llegar a Cristo, a ese rincón oscuro de mi duda, de mi incredulidad y de mi aferramiento a creer lo que yo deseo creer. Nada puede alejarnos del amor de Dios. Y Dios quiere que seamos plenos. Dios no puede amar a alguien enfermo. Dios tiene que curarlo y limpiarlo inevitablemente. Y no porque seamos poca cosa si estamos enfermos. No. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando estamos en esa dimensión de su imagen y su semejanza, no solamente nos ama, sino también nos usa. Y entonces pasa eso que decía Jesús: Señor, que ellos sean uno contigo mismo. Imagínense, alguien enfermo no puede ser uno con Dios, porque no vive en esa dimensión. Dios no anhela pasarnos por pruebas, lo hace para que hagamos ese paso entre la realidad y la verdad. Dios nos da tiempo fuera, y se lo puedo decir porque a mí me pasó en 2 ocasiones. Dios me dejó un tiempo incluso sin trabajo, pero hizo así como dice la palabra, fíjese. Y esto es importante. Yo me siento muy privilegiado. La Biblia dice que Elías fue y se escondió en una cueva y venían los cuervos y lo alimentaban. ¿Y por qué se fue y se escondió en una cueva? Si acaba de hacer uno de los milagros más grandes realizados sobre la faz de la tierra. Porque había una siguiente etapa en donde tenía que pasar de la realidad a la verdad. Y aprovechó Dios ese tiempo para que Elías pudiera meditar. Y después Dios demostró que aún si había terremoto y aún si había fuego y aún si había muchas señales poderosas, Dios no estaba ahí, sino que Dios le llevó a la realidad y le dijo: en el silbo apacible ahí estoy yo, en la intimidad, en el silencio, no en el coche nuevo, ni en la casa, ni en las deudas acabadas. Hay efectos que son parte de la presencia de Dios y del amor de Dios, pero Dios no es eso. Y ese es el error que muchas personas cometen. Miden a Dios de acuerdo al efecto de su presencia, no de acuerdo al silbo apacible y aquellas cosas sutiles en donde Él está. Pero nada nos puede alejar del amor de Dios. Lo que pasa es que nosotros le ponemos trabas, le ponemos requisitos, le ponemos medida al amor de Dios. Y sin quererlo y de manera errónea nos equivocamos. Limitamos a Dios en su efecto, y por eso no vivimos los milagros del día a día, por eso no vivimos las sanidades del día a día, por eso no vemos a los espíritus y no diferenciamos entre lo que es el bien y el mal, porque queremos ponerle una medida a todo. Pero ninguna medida nos puede alejar del amor de Dios, siempre y cuando podamos tomarnos un tiempo y meditar en ello, profundizar en ello. Yo le quiero invitar, querido amigo, a que esta semana piense y le pida a Dios que le revele la diferencia entre la realidad que usted vive y la verdad que Él dijo, en cada uno de los aspectos de su vida. Porque si usted permite que esto suceda de esta manera, entonces
y solo entonces empezará a vivir la vida gloriosa que Dios nos prometió. Yo le pido por favor que no deje de visitar las redes sociales de redcouch.mx o las redes sociales de Inspiración Radio, y también le invito a que comparta este video con cuanta persona necesite, este audio con las personas que lo necesiten, y a que nos visite pronto. Nos vemos aquí en el devocional. Hasta luego.